La gigantesca nave alienígena flotaba en el espacio como una luna de metal. Su superficie brillaba con extraños patrones que parecían cambiar y moverse bajo la luz de las estrellas. La capitana Saracen la observaba a través de la pequeña ventanilla de su nave de transporte, intentando ocultar su nerviosismo. Esta era la primera reunión oficial de la humanidad con la Confederación Galáctica, y todo tenía que salir a la perfección. «Recuerden, aquí somos los novatos», le dijo a su pequeña tripulación. Sonreímos, escuchamos y no causamos problemas. Nuestro trabajo es conseguir que la humanidad sea aceptada en su club. Nada más. La nave de transporte era deliberadamente sencilla. Un casco de metal de estilo antiguo, cohetes químicos, sistemas informáticos básicos. Para cualquier alienígena que la observara, parecería que los humanos apenas habían descubierto cómo salir de su planeta de origen. Era exactamente lo que Sara quería que pensaran. La esclusa de aire se conectó con un suave siseo. Sara se enderezó su sencillo uniforme azul y entró en la nave alienígena. El pasillo que se abría ante ella no se parecía en nada a las naves humanas. Muros vivientes pulsaban con una suave luz verde, y el suelo se sentía cálido bajo sus pies. Olores extraños llenaban el aire, como una mezcla de flores y electricidad. 3 alienígenas la esperaban en la cámara principal. El primero era alto y estaba cubierto de escamas que cambiaban de color con el movimiento. Sus ojos amarillos estudiaban a Sara con evidente interés. Era el embajador Saktar del Imperio Zafiriano. El segundo alienígena parecía un insecto gigante que caminaba sobre 2 patas. Sus múltiples ojos brillaban como gemas negras. Sara sabía que era el orador primario del colectivo de la mente colmena. El tercer alienígena era el más extraño de todos. Parecía un cristal viviente, transparente y hermoso, con una luz que danzaba dentro de su cuerpo. Era Armonía 7 de la Asamblea Etérea. «Bienvenida, humana», dijo Saktar en un inglés perfecto. Su voz era profunda y suave, pero Sara pudo percibir la arrogancia en ella. «Nos complace conocer a tu especie por fin». Sara hizo una reverencia cortés. «Gracias por aceptar esta reunión. La humanidad se siente honrada por su atención». El ser de cristal, Armonía 7, emitió un sonido como de campanas de viento. «Tu especie es joven. Podemos sentirlo. ¿Cuánto tiempo han viajado entre las estrellas?» «Unos 50 años», respondió Sara con sinceridad. «Todavía estamos aprendiendo». La criatura insectoide chasqueó sus mandíbulas. Cuando habló, su voz sonó como la de muchas personas hablando a la vez. 50 años. Nosotros hemos observado las estrellas durante más de 2000 años, y los afirianos durante aún más tiempo. Sara sintió respetuosamente. Sabemos que tenemos mucho que aprender. Por eso esperamos unirnos a su confederación. Queremos ser buenos vecinos en la galaxia. Las escamas de Saktar cambiaron a un complacido color azul. La humildad es sabia en las especies jóvenes. Dinos, ¿qué puede ofrecer la humanidad a la confederación? Somos muy trabajadores, dijo Sara. Nuestra gente está dispuesta a aceptar trabajos difíciles. Somos buenos en minería, construcción, transporte. No necesitamos mucho, solo una oportunidad para demostrar nuestra valía. Los 3 alienígenas intercambiaron miradas. Sara podía ver que estaban evaluando a la humanidad como mercaderes que examinan mercancía barata. Perfecto. ¿Y su ejército? Preguntó Armonía 7. Todas las especies deben contribuir a la defensa galáctica. Sara pareció incómoda, lo cual no fue difícil de fingir. Nuestro ejército es muy pequeño. Tenemos quizás unas 100 naves, la mayoría son cargueros reconvertidos. Nunca hemos librado una guerra de verdad. Interesante, dijo Saktar. Sus escamas ahora mostraban diversión. ¿Y su nivel tecnológico? Básico, admitió Sara. Energía de fusión, cohetes químicos, computadoras sencillas. Esperamos aprender de especies más avanzadas. Los alienígenas parecieron satisfechos. Sara les había dicho exactamente lo que querían oír. La humanidad era débil, primitiva y ansiosa por complacer. Serían los sirvientes perfectos. Las múltiples voces del orador primario hablaron al unísono. La Confederación tiene espacio para trabajadores dispuestos. Empezarían desde abajo, por supuesto. Territorios del borde exterior, derechos de minería en sistemas muertos, tareas de transporte entre mundos civilizados. Eso suena maravilloso, dijo Sara, poniendo gratitud en su voz. Estamos listos para empezar donde considere mejor. Saktar sonrió, mostrando unos dientes afilados. Excelente.
Prepararemos los documentos necesarios. Bienvenidos a la Confederación Galáctica, Humanidad. La reunión duró otra hora. Sara escuchó atentamente mientras le explicaban las reglas, los impuestos, las restricciones a la expansión humana. Todo estaba diseñado para mantener a la humanidad pequeña y controlable. Los alienígenas estaban tan seguros de su superioridad que apenas se molestaban en ocultar su desprecio. Finalmente, Sara fue escoltada de vuelta a su transporte. Mientras su nave se alejaba de la nave alienígena, se permitió una pequeña sonrisa. La primera parte del plan se había completado. ¿Cómo ha ido?, preguntó el comandante Torres, su segundo al mando. Exactamente como esperaba, respondió Sara. Creen que somos unos necios primitivos que estarán agradecidos por sus obras. Torres se rió. Si supieran, Sara miró hacia las estrellas. En algún lugar ahí fuera, oculta en campos de asteroides y en el espacio vacío, la verdadera flota humana esperaba. Naves que podían hacer que esas naves alienígenas parecieran juguetes. Armas que podían fracturar planetas. Tecnología que estaba siglos por delante de cualquier cosa que la Confederación hubiera visto. Pero nunca lo sabrían, no hasta que fuera demasiado tarde. La nave de transporte regresó hacia el espacio humano, con sus sencillos motores avanzando a una fracción de su capacidad real. Detrás de ellos, la nave alienígena continuó su patrulla, su tripulación ya descartando la humanidad como otra especie débil para ser explotada. De vuelta en la Tierra, el presidente Martínez recibió el mensaje codificado de Sara con satisfacción. Fase 1 completada, anunció a Consejo Secreto. Han mordido el anzuelo por completo. El doctor Marcus Webb levantó la vista de su terminal. Los datos se desplazaban por la pantalla más rápido de lo que el ojo humano podía seguir. Perfecto. Nuestros escáneres lo captaron todo. Ahora tengo las especificaciones técnicas completas de sus escudos, armas y sistemas de propulsión. ¿Cuánto tiempo hasta que tengamos contramedidas?, preguntó el presidente. 6 meses para una defensa básica. 2 años para una superioridad total. Los ojos de Webb brillaron con anticipación. Usan biotecnología para casi todo. Muy avanzada, pero también muy predecible. Una vez que entiendes los patrones biológicos, puedes alterarlos por completo. ¿Y los etéreos? Sistemas cuánticos basados en cristales. Impresionantes, pero siguen reglas matemáticas rígidas. Podemos escribir virus que harán añicos sus redes como si fueran de cristal. El presidente asintió. ¿Y la mente colmena? Inteligencia distribuida a través de millones de drones. Suena aterrador hasta que te das cuenta de que todos dependen de nodos de mando centrales. Elimina los nodos y todo el sistema se derrumba. El general Hayes, jefe del programa militar secreto, se inclinó hacia adelante. Nuestra gente está en posición en todo su territorio. Creen que nuestros comerciantes y mineros son inofensivos. No tienen ni idea de que estamos mapeando cada ubicación estratégica en su espacio. Bien, el presidente se levantó y caminó hacia la gran ventana que daba a la ciudad. ¿Cuántos años llevamos preparándonos para esto? 23 años desde el primer contacto, respondió Hayes. Pero la planificación se remonta a más tiempo. Nos hemos estado preparando para este momento desde que miramos por primera vez a las estrellas. El presidente sonrió sombríamente. Creen que somos niños jugando con fuego. No tienen ni idea de que los hemos estado observando durante décadas. Cada mensaje que han enviado, cada nave que ha entrado en nuestro espacio, cada pieza de tecnología que han compartido con especies primitivas. Lo hemos estudiado todo. El Dr. Webb proyectó una pantalla holográfica que mostraba la galaxia. Puntos rojos marcaban las fortalezas de la Confederación. Puntos azules mostraban los activos humanos ocultos. Había muchos más puntos azules que rojos. Lo hermoso de esto, dijo Webb, es que son tan arrogantes que no pueden imaginar que están equivocados. Han gobernado esta galaxia durante tanto tiempo que creen que es una ley natural. La idea de que una especie primitiva pueda amenazarlos es literalmente imposible en sus mentes. Dejemos que piensen eso, dijo el presidente. La arrogancia será su perdición. La nave de transporte de Sara llegó al espacio humano 3 días después. Atracó en lo que parecía ser un simple puesto comercial. Para los sensores alienígenas, parecía una colección básica de edificios de metal y naves pequeñas. La realidad era muy diferente. Oculto tras pantallas de sensores, el puesto comercial era en realidad un enorme complejo militar. Naves capaces de destruir, lunas pequeñas descansaban en hangares ocultos.
Las fábricas trabajaban día y noche, construyendo armas que usaban principios físicos que los alienígenas aún no habían descubierto. Centros de entrenamiento preparaban a los soldados para batallas que el enemigo no podía ni imaginar. Sarah se dirigió al centro de mando, en las profundidades subterráneas. El almirante Thompson la esperaba junto con los otros miembros del verdadero liderazgo de la humanidad. «Informe», dijo Thompson simplemente. «Nos han aceptado por completo», dijo Sarah. «Se nos asignarán operaciones mineras en el borde exterior en un mes. Nos ven como sirvientes útiles, nada más». «Perfecto», Thompson mostró un mapa estelar. «Eso nos da acceso al cinturón de Kepler, las rutas comerciales de Vega y la red de defensa exterior. Nuestra gente estará en posición en todo su territorio». «¿Y su tecnología?», preguntó el Dr. Webb. Sarah le entregó un pequeño dispositivo. «Todo lo que pediste. Diseños de naves, especificaciones de armas, frecuencias de escudos. Sus naves prácticamente transmiten sus datos técnicos. Ni siquiera intentan ocultarlo». Webb conectó el dispositivo a su computadora. Su rostro se iluminó mientras los datos fluían por la pantalla. «Esto es incluso mejor de lo que esperaba. Sus bionaves usan redes neuronales orgánicas para el control. Puedo diseñar virus que harán que sus propias naves se vuelvan contra ellos». «¿Plazos?», preguntó el almirante Thompson. «Dame 18 meses», dijo Webb. «Quizás menos si sus otros sistemas son así de vulnerables». El general Aye sacó los informes de personal. «Nuestra gente ya se está moviendo a sus posiciones. Equipos de minería, transportistas, personal de mantenimiento de estaciones, todos ellos soldados entrenados con años de experiencia en inteligencia. Los alienígenas no sospecharán nada», añadió Sarah. «Están tan convencidos de su superioridad que ni siquiera nos vigilan de cerca. Nuestros mineros podrían estar construyendo acorazados y nunca se darían cuenta». El almirante Thompson sonrió fríamente. «Que disfruten de su arrogancia mientras puedan. Cuando llegue el momento, aprenderán lo que sucede cuando subestimas a la humanidad». La reunión continuó durante horas, planificando cada detalle de la operación. Se actualizaron mapas, se ajustaron cronogramas, se prepararon contingencias. Para cuando terminaron, cada aspecto de la guerra venidera había sido considerado. Mientras los líderes se dispersaban hacia sus diversos mandos, el Dr. Webb se quedó atrás, estudiando los datos alienígenas. La tecnología era impresionante, tenía que admitirlo. Los zafirianos habían perfeccionado la bioingeniería hasta convertirla en un arte. Los etéreos habían dominado la mecánica cuántica de maneras que rozaban la magia. La mente colmena había creado sistemas de inteligencia distribuida que podían procesar información más rápido que cualquier computadora. Pero tenían una debilidad fatal. Se habían vuelto tan especializados, tan encerrados en sus enfoques particulares que no podían adaptarse a nuevas amenazas. Cada especie se había desarrollado a lo largo de un único camino evolutivo durante miles de años. Eran poderosos dentro de sus especialidades, pero indefensos fuera de ellas. Los humanos eran diferentes. Habían permanecido como generalistas, capaces de aprender y adaptarse a cualquier situación. Y lo que es más importante, habían aprendido a combinar enfoques, a tomar las mejores ideas de múltiples fuentes y fusionarlas en algo completamente nuevo. Los alienígenas aprenderían esto demasiado tarde. Para cuando se dieran cuenta de su error, la humanidad ya estaría dentro de sus defensas, lista para atacar con armas y tácticas que no podrían comprender. Webb miró la flota oculta, miles de naves esperando en silenciosa preparación. Cada una era una obra maestra de la ingeniería humana, combinando principios de docenas de disciplinas científicas diferentes. Parecían toscas en comparación con las elegantes naves alienígenas, pero las apariencias podían engañar. Pronto, muy pronto, la galaxia aprendería la verdad sobre la humanidad. Descubrirían que la especie que habían descartado como sirvientes primitivos era en realidad el depredador más peligroso del espacio conocido. La trampa estaba tendida. Ahora solo tenían que esperar a que los alienígenas cayeran en ella. Habían pasado 3 años desde que la humanidad se unió a la Confederación Galáctica. Para la mayoría de los alienígenas, los humanos habían demostrado ser exactamente lo que esperaban: trabajadores, obedientes y agradecidos por cualquier migaja que se les diera. Las colonias humanas se extendieron por los sistemas del borde exterior, extrayendo minerales de asteroides y manteniendo rutas de envío que las especies más avanzadas consideraban indignas de su atención. El almirante Bexar revisó los últimos informes del espacio humano con un aburrimiento apenas disimulado. Su nave,
El colmillo carmesí patrullaba las regiones fronterizas donde tenía lugar la mayor parte de la actividad humana. En 3 años, aún no había visto nada que cambiara su opinión sobre la especie. Informe de estado, ordenó, sus escamas cambiando un naranja impaciente. La teniente SYX le levantó la vista de su puesto. El tráfico de naves humanas es normal, almirante. 17 cargueros detectados en el último ciclo, todos siguiendo rutas aprobadas. Las operaciones mineras continúan en los sitios establecidos. ¿Alguna actividad inusual? Ninguna, señor. Los humanos continúan usando sus primitivos cohetes químicos y naves de metal. No se ha detectado tecnología avanzada. Vexar asintió con satisfacción. Había tenido razón sobre la humanidad desde el principio. Eran sirvientes útiles, nada más. ¿Y la presencia militar? Mínima, respondió SYSQL. Hemos catalogado quizás 30 naves de guerra humanas en todo este sector. Naves pequeñas, ligeramente armadas. Parecen ser cargueros reconvertidos con sistemas de armas básicos montados en ellos. Patético, dijo Vexar. Un solo destructor safiriano podría eliminar toda su flota. Esta era exactamente la impresión que la humanidad quería dar. Cada nave humana en el espacio de la Confederación estaba cuidadosamente diseñada para parecer primitiva e inofensiva. Sus motores eran deliberadamente ineficientes. Sus armas, obviamente básicas. Sus cascos, hechos de aleaciones metálicas simples. Para los sensores alienígenas, parecían ser exactamente lo que afirmaban ser. La realidad era muy diferente. Oculta dentro del casco de lo que parecía ser un simple carguero, la capitana Lisa Gwon monitoreaba la patrulla safiriana desde su verdadero centro de mando. Su nave, oficialmente designada como un transporte de minerales, era en realidad una de las naves más avanzadas del espacio humano. Sus verdaderos motores podían superar en velocidad a cualquier nave de la flota alienígena. Sus armas podían fracturar el casco del acorazado safiriano más grande. Sus sensores podían detectar naves enemigas a años luz de distancia. Nos están escaneando de nuevo, informó su oficial de comunicaciones. Déjalos mirar, respondió Wong. Todo lo que verán es metal oxidado y cohetes químicos. La pantalla del sensor mostraba claramente la nave alienígena. Cada detalle de su construcción de biocasco, cada frecuencia de sus generadores de escudos. Cada debilidad en su blindaje fue catalogada y transmitida a la inteligencia humana. Los alienígenas pensaban que estaban observando un carguero primitivo. En realidad, estaban siendo estudiados como insectos bajo un microscopio. ¿Cuántas llevamos?, preguntó Wong. 47 escaneos completos de naves safirianas, respondió su oficial científico. Más 31 naves etéreas y 23 cruceros de la mente colmena. Ahora tenemos las especificaciones técnicas completas de la mayor parte de su flota. Wong sonrió. Los alienígenas estaban tan seguros de su superioridad que ni siquiera se molestaban en ocultar su tecnología. Escaneaban las naves humanas constantemente, estudiando lo que asumían que era tecnología primitiva. Nunca imaginaron que los humanos los estaban escaneando a ellos con sensores mucho más avanzados. De vuelta en el colmillo carmesí, el almirante Vexar revisaba informes de inteligencia de toda la galaxia. El panorama que pintaban era exactamente el que esperaba ver. Las colonias humanas crecían lentamente, estableciendo operaciones mineras básicas y rutas comerciales. Su población aumentaba de manera constante, pero seguía siendo pequeña en comparación con las especies principales. Y lo más importante, su nivel tecnológico no mostraba ningún avance significativo. Señor, dijo SYSQL, tenemos una solicitud de la colonia humana Delta 7. Piden permiso para expandir su operación minera al cinturón de asteroides interior. Las escamas de Vexar cambiaron a un amarillo divertido. Denegado. El cinturón interior está reservado para especies más avanzadas. Los humanos pueden seguir trabajando en las rocas exteriores. ¿Debería ofrecerles una compensación adicional? No. Que aprendan cuál es su lugar. Deberían estar agradecidos de que les permitamos extraer cualquier cosa. Esta actitud era común en toda la Confederación. Los humanos eran vistos como útiles pero inferiores, merecedores de derechos básicos, pero nada más. Las especies principales competían entre sí por territorio y recursos, apenas considerando la humanidad digna de atención. Lo que ninguno de ellos se daba cuenta era que las operaciones mineras humanas eran mucho más extensas de lo que parecían. Cada asteroide vaciado por mineros humanos se convertía en un posible escondite para naves, armas o equipos.
Cada ruta comercial trazada por mercaderes humanos se convertía en un posible corredor de invasión. Cada instalación de mantenimiento construida por ingenieros humanos contenía capacidades de fabricación ocultas. El doctor Marcus Webb se encontraba en lo que parecía ser un simple laboratorio de investigación en la colonia humana de Nueva Ginebra. El laboratorio parecía básico, con equipos primitivos y computadoras sencillas. Para cualquier inspector alienígena, parecería que los humanos apenas eran capaces de realizar investigación científica básica. Tras muros ocultos, el verdadero laboratorio era una maravilla de tecnología avanzada. Computadoras cuánticas procesaban datos más rápido que las supercomputadoras alienígenas. Unidades de fabricación construían armas y equipos utilizando principios que la Confederación nunca había descubierto. Equipos de investigación trabajaban día y noche estudiando cada pieza de tecnología alienígena que podían adquirir. Informe de estado, dijo Webb a su equipo. La doctora Sarah Kim levantó la vista de su puesto de trabajo. Hemos completado el análisis de la construcción de los biochips afirianos. Sus redes neuronales utilizan una interfaz cuántica basada en proteínas, muy sofisticada, pero también muy vulnerable a ataques virales específicos. Excelente. ¿Y los etéreos? Su tecnología de cristal opera con principios de resonancia armónica, respondió el doctor Chen. Una ingeniería hermosa, pero si puedes perturbar la frecuencia base, toda la estructura se vuelve inestable. ¿Y la mente colmena? Inteligencia distribuida con nodos de mando centrales, dijo el Dr. Park. Elimina los nodos y los drones se vuelven indefensos. Hemos identificado las frecuencias de control que utilizan. Webb asintió con satisfacción. 3 años de observación cuidadosa le habían dado a la humanidad una comprensión completa de la tecnología alienígena. Y lo que es más importante, habían desarrollado contramedidas para todo lo que la Confederación podía lanzarles. ¿Y nuestros propios proyectos? Preguntó Webb. La doctora Kim sonrió. La tecnología de sigilo está completa. Nuestras naves ahora pueden volverse completamente invisibles para todos los sensores alienígenas conocidos. La comunicación por entrelazamiento cuántico está operativa en toda la flota. Los impulsores de manipulación gravitacional están listos para el despliegue en combate. ¿Armas? Sistemas de rayos de partículas que pueden penetrar cualquier blindaje alienígena conocido. Disruptores cuánticos que pueden desestabilizar bionaves a nivel molecular. Campos de desplazamiento temporal que pueden envejecer naves enemigas hasta convertirlas en polvo en segundos. Webb sintió una oleada de orgullo. En solo 3 años, la humanidad había superado a las especies alienígenas por siglos. Habían tomado la tecnología alienígena, la habían mejorado y la habían combinado con sus propias innovaciones para crear sistemas de armas que la Confederación ni siquiera podía imaginar. ¿Plazo para el despliegue?, preguntó Webb. Todos los sistemas están listos, respondió el Dr. Chen. Solo estamos esperando la orden. Al otro lado de la galaxia, el orador primario del colectivo de la mente colmena realizaba su propia revisión de las actividades humanas. La conciencia colectiva examinó miles de puntos de datos simultáneamente, procesando información de todo el espacio de la Confederación. Los humanos parecían progresar exactamente como se predijo. Sus colonias eran pequeñas y mal defendidas. Su tecnología seguía siendo primitiva. Su crecimiento demográfico era constante, pero nada notable. Y lo más importante, no mostraban signos de ambición militar. El orador primario estaba complacido con esta evaluación. La mente colmena inicialmente se había preocupado por añadir otra especie a la Confederación, pero los humanos habían demostrado ser sujetos ideales. Trabajaban duro, no causaban problemas y aceptaban su estatus inferior sin quejarse. La conciencia colectiva centró su atención en asuntos más importantes. La disputa territorial en curso con los afirianos requería una gestión cuidadosa. Los etéreos estaban desarrollando nuevas tecnologías que podrían alterar el equilibrio de poder. Esas eran las verdaderas amenazas para la estabilidad galáctica, no los inofensivos humanos rascando en campos de asteroides. Esta actitud displicente era exactamente con lo que contaba la humanidad. Todas las especies alienígenas habían caído en la misma trampa. Veían lo que esperaban ver, la confirmación de su propia superioridad y de la inferioridad humana. Ninguno de ellos miró más a fondo. Ninguno de ellos se preguntó si las apariencias podrían ser engañosas. En el centro de mando oculto bajo Nueva Ginebra, la general Patricia Hayes revisaba los últimos informes de inteligencia. Los operativos humanos estaban ahora en posición en todo el espacio de la Confederación.
Trabajaban como mineros, comerciantes, técnicos y obreros. A los ojos de los alienígenas, eran invisibles, solo otro grupo de trabajadores humanos haciendo trabajos sencillos. En realidad, eran la red de inteligencia más avanzada de la historia galáctica. Cada instalación militar alienígena importante estaba bajo observación constante. Cada ruta comercial estaba mapeada y monitoreada. Cada debilidad en las defensas alienígenas estaba catalogada y analizada. El reclutamiento va por delante de lo previsto, informó Hayes al Consejo Secreto. Ahora tenemos operativos en más de 200 instalaciones alienígenas. Gozan de la total confianza de sus supervisores alienígenas. ¿Alguna preocupación de seguridad?, preguntó el presidente Martínez. Ninguna. Los alienígenas están tan convencidos de nuestra primitividad que apenas nos vigilan. Nuestra gente podría estar construyendo corazados delante de ellos y asumirían que es solo equipo de minería avanzado. El almirante Thompson estudió las pantallas estratégicas. Puntos azules marcaban los activos humanos por toda la galaxia. Puntos rojos mostraban las posiciones militares alienígenas. Por primera vez en la historia galáctica, los puntos azules superaban en número a los rojos. ¿Despliegue de fuerzas?, preguntó Thompson. Completo, respondió Hayes. Cada unidad de la flota está en posición. Los sistemas de sigilo están operativos. Todas las armas están cargadas y listas. Recopilación de inteligencia finalizada. Tenemos especificaciones técnicas completas de cada clase de nave alienígena, mapas detallados de todas sus instalaciones y monitoreo en tiempo real de sus comunicaciones. Thompson asintió. La trampa estaba tendida. 3 años de cuidadosa preparación le habían dado a la humanidad una ventaja abrumadora en cada categoría que importaba. Cuando llegara el momento de actuar, los alienígenas no sabrían que los golpeó. Pero primero, necesitaban el momento adecuado. La humanidad no podía ser vista como la agresora. Necesitaban que los alienígenas hicieran el primer movimiento para proporcionar una justificación para lo que estaba por venir. El presidente Martínez entendía esto perfectamente. Esperamos, dijo. La arrogancia de los alienígenas nos proporcionará la oportunidad que necesitamos. Cuando finalmente se pasen de la raya, estaremos listos. La reunión se levantó, pero los participantes permanecieron confiados. Todo procedía según el plan. Los alienígenas seguían viendo exactamente lo que la humanidad quería que vieran. Seguían convencidos de su propia superioridad y de la inferioridad humana. Pronto, muy pronto, aprenderían la verdad. La especie que habían descartado como sirvientes primitivos era en realidad el depredador más peligroso de la galaxia. Los humanos que creían entender eran en realidad maestros estrategas que habían estado planeando su caída durante años. El almirante Vexar completó su patrulla del espacio humano y regresó a su base de operaciones, satisfecho de que todo estuviera normal. Su informe confirmaría lo que todo alienígena ya creía. La humanidad era débil, primitiva y completamente inofensiva. No tenía forma de saber que cada uno de sus movimientos había sido observado y registrado. Cada debilidad de su nave había sido catalogada. Cada defensa de su base había sido mapeada y analizada. Los humanos que él descartaba como inferiores acababan de terminar de preparar la operación militar más devastadora de la historia galáctica. Habían vuelto la propia arrogancia de los alienígenas contra ellos, usando su complejo de superioridad como el camuflaje perfecto para la mayor operación de inteligencia jamás intentada. El escenario estaba listo. Los actores estaban en posición. Solo quedaba que una de las especies alienígenas cometiera el error fatal que desencadenaría la respuesta de la humanidad. Ese error llegaría antes de lo que nadie imaginaba. El mensaje de Nueva Ginebra llegó al centro de mando del almirante Vexar un martes por la mañana tranquilo. La colonia humana solicitaba un retraso en sus pagos trimestrales de tributo, citando fallos en el equipo de su operación minera principal. La solicitud era educada, apologética, completamente rutinaria. Vexar leyó el mensaje con creciente irritación. Sus escamas pasaron de su verde normal a un rojo airado mientras procesaba lo que los humanos pedían. Un retraso en los pagos de tributo estaba técnicamente permitido por la ley de la Confederación, pero también era una señal de falta de respeto que no podía ser ignorada. Teniente SYSKL llamó. ¿Cuánto tiempo hace que los humanos hicieron su último pago de tributo? SYSKL revisó sus registros. A tiempo durante los últimos 18 meses, señor. Esta es su primera solicitud de retraso. ¿Y su razón? Afirman que su enlace de minería principal ha fallado.
Dicen que necesitan 2 semanas para repararlo antes de poder reanudar la producción completa. Las escamas de Vexar se oscurecieron aún más. Los humanos habían sido sirvientes casi perfectos durante 3 años, lo que hacía esta solicitud aún más molesta. Se les estaban subiendo los humos. Empezaban a pensar que podían exigir cosas a sus superiores. Señor, continuó SYSKL. El retraso solo les costaría unos 12.000 créditos en producción perdida. No es una cantidad significativa. Ese no es el punto, espetó Vexar. La cantidad no importa. Lo que importa es que creen que pueden cambiar los términos de su servicio cuando quieran. Si dejamos que una colonia humana retrase sus pagos, pronto todas estarán poniendo excusas. El almirante se levantó y caminó por su centro de mando. A través de las paredes transparentes de la avionave, podía ver las estrellas del espacio humano. 3 años atrás, había pensado que traer a la humanidad a la Confederación era una buena idea. Parecían tan agradecidos, tan ansiosos por complacer. Ahora estaban empezando a mostrar su verdadera naturaleza. Señor, llamó su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo otro mensaje de la colonia humana. Conéctelo. La pantalla holográfica mostró a una mujer humana de mediana edad con ropa de trabajo sencilla. Su rostro estaba cansado y preocupado, con la mirada de alguien que se enfrenta a un problema demasiado grande para manejarlo sola. Soy la administradora de la colonia Janet Walls de Nueva Ginebra, dijo la mujer. Sé que nuestra solicitud de retraso en el tributo es inusual, pero realmente no tenemos otra opción. Nuestro equipo de minería está completamente averiado. Hemos intentado todo lo que se nos ocurre, pero no tenemos los conocimientos técnicos para repararlo nosotros mismos. Vexar estudió el rostro de la humana. Parecía sincera, pero eso no importaba. Lo que importaba era dar un ejemplo que otras colonias humanas recordarían. Estaríamos agradecidos por cualquier ayuda que pudieran proporcionar, continuó Walls. Incluso si pudieran enviar a un asesor técnico para que revise nuestro equipo, podríamos volver a la producción completa en una semana. El mensaje terminó. Vexar permaneció en silencio durante varios momentos, sus escamas cambiando lentamente de color mientras consideraba sus opciones. Podía probar el retraso y enviar ayuda técnica. Sería lo razonable, y mantendría a los humanos contentos y productivos. Pero la razonabilidad no era lo que los humanos necesitaban en ese momento. Necesitaban que se les recordara su lugar en el orden galáctico. Necesitaban entender que su comodidad y conveniencia no significaban nada en comparación con sus obligaciones hacia sus superiores. Señor, preguntó SYSKL, ¿sus órdenes? Tracen un rumbo hacia Nueva Ginebra, dijo Vexar. Grupo de batalla completo. Vamos a resolver esta situación personalmente. ¿Debo preparar equipos técnicos para la reparación del equipo? No. Preparen los sistemas de bombardeo orbital. Los ojos de SYSKL se abrieron de par en par. Señor, ¿esperamos resistencia? Estamos enviando un mensaje, respondió Vexar fríamente. Los humanos necesitan aprender que sus obligaciones no cambian solo porque tengan problemas. Si su equipo está roto, deberían haber construido sistemas de respaldo. Si no pueden cumplir con sus compromisos, deberían haber planificado mejor. El grupo de batalla zafiriano consistía en 6 naves de guerra lideradas por el crucero pesado de Vexar. Para cualquier observador, era una fuerza excesiva para lidiar con una sola colonia humana. El asentamiento de Nueva Ginebra tenía quizás 50.000 residentes y ninguna defensa militar digna de mención. Un solo destructor podría haber manejado cualquier problema concebible. Pero Vexar quería asegurarse de que el mensaje fuera claro, no solo para Nueva Ginebra, sino para cada colonia humana en el espacio de la Confederación. Los alienígenas estaban al mando, y la conveniencia humana no significaba nada. El grupo de batalla salió del hiperespacio en el borde del sistema de Nueva Ginebra 3 días después. La ubicación de la colonia humana era perfecta para los propósitos de Vexar. Se encontraba en un sistema relativamente aislado, lejos de las principales rutas de envío. Lo que sucediera aquí no sería visto por muchos testigos, pero la noticia se extendería rápidamente por el espacio humano. Colonia Nueva Ginebra, transmitió Vexar mientras sus naves se acercaban al planeta. Soy el almirante Vexar de la flota imperial zafiriana. Han incumplido sus obligaciones de tributo con la Confederación Galáctica. La respuesta llegó rápidamente. Almirante, soy la administradora Walls. Enviamos un mensaje explicando nuestros problemas con el equipo.
Solo necesitamos unos días más para que todo vuelva a funcionar. Sus problemas no son asunto de la Confederación, replicó Vexar. Sus obligaciones siguen siendo las mismas independientemente de sus circunstancias. Dado que no pueden cumplir con esas obligaciones, tomaremos medidas alternativas para garantizar el cumplimiento. No entiendo. ¿Qué medidas alternativas? Las escamas de Vexar cambiaron a un amarillo satisfecho. Destruiremos sus instalaciones agrícolas. La pérdida de producción de alimentos les recordará a ustedes y a otras colonias humanas que el incumplimiento de las obligaciones tiene consecuencias. Espere, por favor. Nuestra gente necesita esas cosechas para sobrevivir. Seguramente podemos llegar a un acuerdo. Tuvieron su oportunidad de llegar a un acuerdo. Eligieron hacer demandas en su lugar. Vexar se volvió hacia su oficial de armas. Apunte a las cúpulas agrícolas. Solo ataques de precisión. Quiero que las instalaciones sean destruidas, pero las áreas residenciales queden intactas. Señor, el oficial de armas vaciló. ¿Está seguro de esto? Los humanos no han violado realmente ninguna ley de la Confederación. Los fallos de equipo están específicamente cubiertos por las regulaciones de tributo. Las escamas de Vexar destellaron un rojo furioso. ¿Está cuestionando mis órdenes? No, señor. Solo confirmando. Entonces, lleve a cabo el bombardeo. Las naves afirianas abrieron fuego con precisión quirúrgica. Rayos de energía se lanzaron desde la órbita, golpeando las grandes cúpulas agrícolas que alimentaban a la colonia humana. Las estructuras se vaporizaron instantáneamente, junto con meses de alimentos almacenados y todos los que casualmente trabajaban dentro. Lo que Vexar no sabía era que Nueva Ginebra había sido elegida específicamente para este momento. El diseño de la colonia, sus instalaciones agrícolas, incluso su aparente vulnerabilidad, todo había sido cuidadosamente diseñado. La inteligencia humana había estado monitoreando las comunicaciones afirianas durante meses, esperando exactamente este tipo de oportunidad. Las cúpulas agrícolas eran reales, y su destrucción fue genuinamente devastadora, pero habían sido evacuadas horas antes del ataque. Las 1.470 personas que murieron eran voluntarias, héroes que habían dado sus vidas para proporcionar a la humanidad la justificación que necesitaba para lo que estaba por venir. La respuesta horrorizada de la administradora Walls fue completamente genuina. Monstruos, acaban de asesinar a más de 1,000 personas inocentes. ¿Por qué? Estábamos tratando de cooperar. Estaban tratando de cambiar los términos de su servicio, respondió Vexar con calma. Ahora entienden el costo de tal presunción. Reanuden los pagos de tributo de inmediato o regresaremos para completar la lección. Pagaremos, dijo Walls con la voz quebrada. Encontraremos la manera de pagar. Solo por favor, no hagan daño a nadie más. Bien, esperamos el cumplimiento total en 30 días. Vexar cerró el canal y se volvió hacia su tripulación. Fijen rumbo a la base. Creo que los humanos han aprendido la lección. Mientras las naves afirianas partían, los equipos de emergencia en Nueva Ginebra comenzaron la sombría tarea de recuperar los cuerpos de las cúpulas agrícolas destruidas. Cada muerte fue cuidadosamente documentada, cada nombre registrado. La lista se transmitiría por todo el espacio humano en cuestión de horas. Lo que el almirante Vexar pensaba que era una simple acción disciplinaria acababa de proporcionar a la humanidad todo lo que necesitaba. Las muertes en Nueva Ginebra fueron trágicas, pero también fueron la chispa que encendería la guerra más devastadora de la galaxia. A las pocas horas del ataque, un mensaje codificado llegó a la Tierra. El presidente Martínez leyó el informe de bajas con sombría satisfacción. El sacrificio de esos valientes voluntarios no había sido en vano. La humanidad ahora tenía la justificación moral que necesitaba para la operación que se había planeado durante años. Envíen el mensaje, ordenó Martínez. La respuesta oficial de la Unión Terrana fue entregada al Consejo de la Confederación exactamente 12 horas después del ataque. La embajadora Sarah Chen, con el rostro frío por una furia contenida, se presentó ante los representantes alienígenas y entregó el ultimátum de la humanidad. La Unión Terrana reconoce el cese de las relaciones pacíficas, dijo, su voz resonando claramente en la Cámara de Consejo. El ataque no provocado a Nueva Ginebra, que resultó en la muerte de 1.470 civiles inocentes, constituye un acto de guerra bajo la ley interestelar. Los representantes alienígenas se miraron entre sí con una diversión apenas disimulada. La idea de que los humanos amenazaran con una acción militar contra el poder combinado de 3 imperios galácticos era absurda.
Tienen 7 días para retirar todos los activos militares del espacio territorial humano y proporcionar reparaciones por el ataque no provocado a Nueva Ginebra, continuó Chen. Esta es su única advertencia. Saktar, el representante zafiriano y primo del almirante Bexar, se rió a carcajadas. ¿Nos están amenazando seriamente? Toda su flota no podría derrotar a uno solo de nuestros destructores. 7 días, repitió Chen. No lo volveremos a pedir. Los otros alienígenas se unieron a la risa de Saktar. Las múltiples voces del orador primario chirriaron con diversión. El cuerpo de cristal de Armonía 7 tintineó con lo que sonaba a regocijo. La idea de que la humanidad pudiera representar alguna amenaza para la Confederación era lo más gracioso que habían escuchado en años. Chen se dio la vuelta y salió de la cámara sin decir una palabra más. Detrás de ella, los representantes alienígenas continuaron riendo y bromeando sobre la presunción humana. Ninguno de ellos tomó la amenaza en serio. ¿Por qué lo harían? La humanidad era una especie menor con tecnología primitiva y una flota diminuta. ¿Qué podrían hacer? De vuelta en el espacio humano, comenzó la cuenta atrás de 7 días. Para los observadores alienígenas, nada pareció cambiar. Las colonias humanas continuaron con sus actividades normales. Las naves humanas siguieron sus rutas habituales. No había señales de movilización militar, ni comunicaciones de emergencia, ni actividad inusual de ningún tipo. Los alienígenas interpretaron esto como una prueba de que la humanidad había entrado en razón. Obviamente, los humanos se habían dado cuenta de lo tonto que era su ultimátum y habían decidido retractarse en silencio. El almirante Bexar recibió felicitaciones de sus superiores por manejar la situación con tanta eficacia. Lo que los alienígenas no vieron fue la masiva coordinación que se estaba llevando a cabo bajo la superficie. Centros de mando ocultos se activaron en toda la galaxia. Agentes durmientes recibieron sus órdenes finales. Sistemas de armas que habían estado ocultos durante años se encendieron por primera vez. El doctor Marcus Webb hizo sus preparativos finales en el laboratorio secreto bajo Nueva Ginebra. La misma instalación que parecía haber sido destruida en el ataque alienígena estaba en realidad a 50 metros bajo tierra, protegida por campos de sigilo y un blindaje que podía resistir un impacto directo de un crucero de batalla. ¿Todos los sistemas listos?, preguntó Webb a su equipo. Los disruptores cuánticos están en línea, informó la doctora. Kim, los codificadores armónicos están sintonizados a las frecuencias etéreas. Las armas biovirales están cargadas y listas para su despliegue. ¿Estado de la flota? Todas las naves están en posición, informó el almirante Thompson desde el centro de mando oculto. Los sistemas de sigilo están activos. Los alienígenas no tienen ni idea de que estamos ahí. ¿Red de inteligencia? Cobertura completa, confirmó el general Hayes. Tenemos operativos en cada instalación alienígena importante. Están listos para actuar a su señal. Webb miró el temporizador de cuenta atrás en su pared. 4 horas y 17 minutos hasta que expirara el plazo. Pronto, la galaxia aprendería la verdad sobre la humanidad. La especie que los alienígenas habían descartado como sirvientes primitivos estaba a punto de demostrar por qué subestimar a los humanos era el error más letal que cualquier especie podía cometer. Envíen la advertencia final, ordenó Webb. El mensaje se emitió en todas las frecuencias de emergencia de la Confederación. Era simple, directo y final. Aquí la Unión Terrana. Tienen 4 horas para cumplir con nuestras demandas. Retiren todos los activos militares del espacio humano de inmediato. Esta es su última oportunidad para evitar las consecuencias de sus acciones. El almirante Bexar recibió el mensaje mientras revisaba los informes de bajas de un ejercicio de entrenamiento. Ni siquiera se molestó en responder. La idea de que los humanos pudieran representar alguna amenaza para la Confederación seguía siendo absurda. En 4 horas, cuando no sucediera nada, toda la galaxia vería que la humanidad era pura fanfarronería y nada de sustancia. No tenía forma de saber que en esas 4 horas, todo lo que creía saber sobre la galaxia estaba a punto de cambiar para siempre. Los humanos que había descartado como inferiores estaban a punto de desatar el infierno mismo. Los ataques comenzaron exactamente a medianoche, hora estándar galáctica. El almirante Bexar estaba revisando informes en su camarote cuando sonó la primera alarma. Su nave, el Colmillo Carmesí, se estremeció como si algo la hubiera golpeado. Las luces de emergencia parpadearon en rojo por todos los pasillos. «Informe», gritó en su comunicador. «Señor, estamos experimentando fallos masivos en los sistemas,
Llegó la voz de pánico de su oficial de ingeniería. Las redes bioneuronales están fallando. Los controles de la nave no responden. Vexar corrió al puente, sus escamas cambiando un amarillo alarmado. Lo que vio allí desafiaba toda lógica. Su tripulación trabajaba frenéticamente en sus puestos, pero nada respondía correctamente. Los sistemas de armas estaban fuera de línea, los motores fallaban, incluso el soporte vital básico parpadeaba. ¿Qué está pasando?, exigió. La teniente SYSQL le levantó la vista de su puesto, con el rostro pálido de confusión. Señor, es como si nuestra avionave estuviera enferma. Las redes neuronales muestran signos de algún tipo de infección. Cada sistema que depende de componentes orgánicos se está apagando. Eso es imposible. Nuestras avionaves son inmunes a todas las enfermedades conocidas. No a esta, señor. Sea lo que sea, es algo que nunca hemos visto. En toda la galaxia, la misma escena se repetía en cada nave safiriana. Las avionaves que habían sido el orgullo de su imperio estaban muriendo, infectadas con virus diseñados que atacaban sus sistemas orgánicos con precisión quirúrgica. Los años de investigación del Dr. Webb habían dado sus frutos a la perfección. Había creado armas biológicas diseñadas específicamente para atacar la tecnología safiriana. Pero los safirianos no eran los únicos que sufrían. En el mundo natal etéreo, Armonía 7 realizaba un análisis de datos rutinario cuando las redes de cristal comenzaron a resonar con frecuencias imposibles. Los hermosos patrones armónicos que conectaban toda la tecnología etérea de repente se volvieron caóticos y destructivos. Advertencia, anunció la conciencia colectiva. Se detecta una perturbación armónica. Todas las matrices de cristal muestran inestabilidad. La perturbación se extendió como un reguero de pólvora por las redes etéreas. Las estructuras de cristal que habían permanecido en pie durante milenios comenzaron a agrietarse y a hacerse añicos. Las naves perdieron energía cuando sus núcleos de cristal se oscurecieron. Los sistemas de comunicación fallaron mientras las frecuencias armónicas que unían a la sociedad etérea se disolvían en estática. Armonía 7 observó con horror cómo las grandes agujas de cristal de la ciudad capital comenzaban a derrumbarse. La tecnología que había convertido a los etéreos en maestros de la física cuántica se volvía contra ellos, destruida por frecuencias que apuntaban a los principios matemáticos exactos de los que dependían. El colectivo de la mente colmena sufrió un ataque diferente pero igualmente devastador. El orador primario estaba coordinando operaciones mineras en 17 sistemas cuando todos los drones se detuvieron de repente. La inteligencia distribuida que conectaba millones de unidades individuales a la estructura de mando central simplemente se desvaneció. Conexión perdida, informaron drones de toda la galaxia. Nodos de mando no responden, esperando instrucciones. Pero no llegaron instrucciones. Los nodos de mando centrales que controlaban toda la mente colmena habían sido localizados y destruidos por operativos humanos que habían pasado años estudiando los patrones de comunicación del colectivo. Sin su inteligencia controladora, los drones estaban indefensos, incapaces de funcionar de forma independiente. En el lapso de 30 minutos, 3 imperios galácticos perdieron la mayor parte de su capacidad tecnológica. Las naves quedaron a la deriva en el espacio. Las defensas planetarias se desconectaron. Las redes de comunicación colapsaron. El poderío militar de la Confederación, construido durante siglos, se redujo a chatarra y cristales rotos. Y entonces apareció la flota humana. La capitana Elena Vázquez se encontraba en el puente del buque insignia humano, el Castigo, mientras salía del sigilo cerca de la fortaleza zafiriana de la estación Kepler. A su alrededor, cientos de naves humanas se materializaron de la nada, revelando finalmente sus avanzados sistemas de camuflaje. A todas las naves, habla el almirante Thompson, llegó la voz por las comunicaciones de la flota. La operación Juicio Final está activa ahora. Atacad a todas las naves enemigas. Mostradles lo que sucede cuando subestiman a la humanidad. La flota humana se movió con una precisión que dejó atónitos a los observadores alienígenas supervivientes. No eran los toscos cohetes químicos que habían visto durante 3 años. Estas naves se movían como bailarinas, sus avanzados impulsores permitiendo maniobras imposibles. Aparecían y desaparecían del espacio normal, materializándose detrás de las naves enemigas y desapareciendo antes de que pudieran apuntarles para devolver el fuego. La capitana Vázquez apuntó a un crucero pesado zafiriano que intentaba restaurar la energía de sus armas. Disparen los disruptores cuánticos. El rayo que salió de Castigo era invisible para los sensores normales, pero sus efectos fueron inmediatamente obvios.
La nave safiriana simplemente se desintegró a nivel molecular, su biocasco disolviéndose como papel de seda. No hubo explosión, ni campo de escombros. En un momento había una nave de guerra masiva, y al siguiente había espacio vacío. Objetivo destruido, informó su oficial de armas con satisfacción. Pasando al siguiente objetivo. Escenas similares se desarrollaron en todo el campo de batalla. Armas humanas que no deberían existir atravesaron las defensas alienígenas como si no estuvieran allí. Naves que parecían invencibles se redujeron a polvo en segundos. La superioridad tecnológica que la Confederación había dado por sentada se reveló como una ilusión. El almirante Vexar observaba la destrucción desde su puente lisiado con creciente horror. Su bionave apenas funcionaba, sus sistemas fallando uno por uno mientras el virus diseñado se extendía por sus redes neuronales. A su alrededor, el resto de la flota safiriana estaba siendo sistemáticamente destruida por armas que no podía comprender. ¿Cómo es esto posible?, susurró. Los humanos son primitivos. Tienen cohetes químicos y naves de metal. Señor, dijo ese con la voz apenas firme. Estoy detectando firmas de energía masivas de las naves humanas, potencias que superan a nuestras naves más avanzadas por órdenes de magnitud. Eso es imposible. Escaneamos sus naves. Conocemos sus capacidades. Escaneamos sistemas de señuelo, respondió ella, comprendiendo finalmente. Todo lo que creíamos saber sobre la tecnología humana era una mentira. La verdad comenzaba a amanecer en los comandantes alienígenas supervivientes. Durante 3 años, la humanidad había mantenido un elaborado engaño. Cada nave que los alienígenas habían visto, cada pieza de tecnología que habían observado, cada evaluación militar que habían hecho se basaba en falsificaciones cuidadosamente elaboradas. La verdadera flota humana había estado oculta, esperando exactamente este momento. La batalla por la estación Kepler duró menos de 1 hora. Cuando terminó, la base militar safiriana más importante del borde exterior estaba bajo control humano. El almirante Vexar se encontró prisionero en su propia nave, frente a una oficial humana que no se parecía en nada a los humildes sirvientes que había conocido. La comandante Sarah Chen, ya no interpretando el papel de embajadora pacífica, se paró ante con una armadura de combate avanzada que hacía que el equipo safiriano pareciera primitivo. Su rostro estaba frío, con una furia controlada, mientras miraba al alienígena que había ordenado la destrucción de Nueva Ginebra. Almirante Vexar, dijo formalmente, está bajo arresto por crímenes de guerra contra la humanidad, específicamente el asesinato de 1.247 civiles inocentes. ¿Crímenes de guerra? Las escamas de Vexar cambiaron a un gris confuso. Pero ustedes son solo una especie menor. No pueden arrestarnos. Acabamos de hacerlo, respondió Chen. Y no somos una especie menor. Nunca lo fuimos. Eso era solo lo que queríamos que pensaran. El alcance del engaño de la humanidad se hacía evidente a medida que llegaban informes de toda la galaxia. Las operaciones mineras humanas se revelaron como bases militares ocultas. Los cargueros humanos desplegaron tropas de asalto con equipos que superaban cualquier cosa que la Confederación poseía. Los trabajadores humanos se quitaron sus disfraces y comenzaron a tomar el control de las instalaciones alienígenas desde dentro. El Dr. Webb supervisó la operación desde su centro de mando, viendo cómo 3 años de planificación daban sus frutos. Cada fortaleza alienígena estaba siendo atacada simultáneamente. Cada red de comunicación estaba interferida o controlada. Cada ruta de escape estaba bloqueada por naves humanas que se habían estado escondiendo en un espacio aparentemente vacío. Informe de estado, solicitó. La flota safiriana está reducida en un 60%, informó el almirante Thompson. Las naves restantes están inutilizadas o se están rindiendo. Tenemos el control de sus 3 bases militares más grandes. ¿Fuerzas etéreas? Sus redes de cristal están completamente destrozadas. La mayoría de sus naves están muertas en el espacio. Las fuerzas terrestres están aisladas e incapaces de coordinarse. ¿Mente colmena? La estructura de mando está destruida. Los drones individuales están confundidos e indefensos. Estimamos que el 90% de su capacidad militar ha sido eliminada. Webb sintió con sombría satisfacción. La operación se desarrollaba exactamente como estaba planeado. La especialización tecnológica de los alienígenas, que había sido su mayor fortaleza, se había convertido en su debilidad fatal. Dependían tanto de sus sistemas particulares que no podían adaptarse cuando esos sistemas se volvían contra ellos. El enfoque humano era diferente.
Sus naves usaban tecnología modular que podía reconfigurarse en tiempo real. Sus armas combinaban principios de múltiples disciplinas científicas. Sus tácticas enfatizaban la adaptabilidad sobre la doctrina rígida. Donde los alienígenas se habían convertido en especialistas, los humanos habían permanecido como generalistas, capaces de aprender y adaptarse a cualquier situación. En el mundo natal etéreo, Armonía 7 luchaba por entender lo que estaba sucediendo. Las redes de cristal que habían conectado a la civilización etérea durante milenios habían desaparecido, destrozadas por frecuencias armónicas que apuntaban a sus fundamentos matemáticos exactos. Sin esas redes, los etéreos individuales estaban aislados, incapaces de compartir pensamientos o coordinar acciones. ¿Cómo lo sabían?, preguntó Armonía 7 al silencio que los rodeaba. ¿Cómo descubrieron los humanos nuestras frecuencias armónicas? La respuesta era simple pero devastadora. Durante 3 años, cada humano que había trabajado en el espacio etéreo había estado estudiando su tecnología. Cada formación de cristal había sido analizada. Cada patrón armónico había sido registrado y decodificado. La mayor fortaleza de la humanidad no eran sus armas o sus naves. Era su capacidad de aprender, de observar y de entender a sus enemigos mejor de lo que esos enemigos se entendían a sí mismos. El impacto psicológico de la ofensiva humana fue tan devastador como la destrucción física. Durante siglos, los 3 imperios habían creído en su propia superioridad. Se habían visto a sí mismos como los gobernantes naturales de la galaxia, con otras especies sirviendo como súbditos o sirvientes. La idea de que pudieran ser derrotados por una especie primitiva era literalmente impensable, pero la evidencia era abrumadora. Naves humanas que se movían como fantasmas por el espacio. Armas humanas que destruían la materia a nivel cuántico. Tecnología humana que superaba sus sistemas más avanzados por siglos. La especie que habían descartado como inferior era en realidad la civilización más avanzada de la galaxia. El orador primario, atrapado en un centro de mando sin drones que controlar, finalmente comprendió el alcance del engaño de la humanidad. Nos estudiaron, se dio cuenta la conciencia colectiva. Durante 3 años, observaron y aprendieron. Nos dejaron pensar que éramos superiores mientras se preparaban para destruirnos. La verdad era aún más inquietante que eso. La humanidad había estado estudiando la galaxia durante décadas antes del primer contacto, utilizando sensores de largo alcance y comunicaciones interceptadas para comprender la psicología y la tecnología alienígenas. La reunión del primer contacto había sido cuidadosamente escenificada, con los humanos interpretando el papel de exploradores primitivos mientras ya sabían exactamente con qué estaban lidiando. Al final del primer día, el poder militar de la Confederación Galáctica estaba efectivamente destruido. Al final del segundo día, las fuerzas humanas controlaban todas las posiciones estratégicas importantes en el espacio de la Confederación. Al final del tercer día, la guerra había terminado. El mensaje final provino del almirante Thompson, transmitido en todas las frecuencias de la galaxia. Habla el almirante Thompson de la Fuerza de Defensa de la Unión Terrana. Las fuerzas militares de la Confederación Galáctica han sido neutralizadas. Se ordena a todas las naves alienígenas que se retiren de inmediato. Cualquier nave que intente huir o resistir será destruida. A las poblaciones civiles de todas las especies no son nuestros enemigos. Esta acción se tomó únicamente en respuesta al ataque no provocado a Nueva Ginebra y al asesinato de civiles humanos inocentes. No dañaremos a los no combatientes. No destruiremos sus mundos. No esclavizaremos a sus pueblos. Pero entiendan esto, la era del dominio alienígena ha terminado. La humanidad es ahora la especie dominante en esta galaxia. Las reglas que gobernaron las relaciones interestelares durante siglos ya no se aplican. Un nuevo orden está comenzando, y se basará en el mérito, la cooperación y el respeto por toda la vida consciente. El liderazgo de la Confederación se enfrentará a un juicio por sus crímenes. Aquellos que cooperen con la transición serán tratados con justicia. Aquellos que se resistan se enfrentarán a todo el poder militar humano. Elijan sabiamente. La transmisión terminó, dejando un silencio atónito en toda la galaxia. En menos de 72 horas, todo había cambiado. Las especies que habían gobernado el espacio durante milenios eran ahora prisioneros o refugiados. Los primitivos humanos que habían descartado eran ahora los dueños de una docena de sistemas estelares. Y lo habían logrado todo con mínimas bajas humanas, ataques precisos y una precisión quirúrgica que dejó a las poblaciones civiles ilesas. El mensaje era claro.
La humanidad no solo era más avanzada de lo que los alienígenas habían creído, también eran más éticos, más disciplinados y más estratégicos que cualquier especie que la galaxia hubiera visto. El viejo orden estaba muerto. Una nueva era estaba comenzando, y no sería gobernada por la arrogancia y la explotación, sino por la especie que había convertido la paciencia en un arma y la humildad en el disfraz perfecto. Un año después de la guerra de 72 horas que cambió la galaxia para siempre, representantes de todas las especies conocidas se reunieron en el gran salón de la Asamblea en la Tierra. El edificio en sí era un símbolo del nuevo orden, construido utilizando la mejor tecnología de todas las civilizaciones, pero diseñado con los principios humanos de igualdad y apertura. El almirante Vexar se sentó en la sección de los acusados, vestido con ropas grises sencillas en lugar de su otrora orgulloso uniforme militar. Sus escamas habían permanecido de un marrón opaco durante meses, reflejando su estado permanente de vergüenza y derrota. A su alrededor se sentaban otros antiguos líderes de la Confederación, todos esperando que el Tribunal de Crímenes de Guerra dictara sus veredictos finales. La transformación en Vexar era completa. El arrogante alienígena que había ordenado el bombardeo de Nueva Ginebra había desaparecido, reemplazado por un individuo destrozado que finalmente entendía la magnitud de los errores de su especie. Pasaba sus días estudiando la historia humana, tratando de comprender cómo había malinterpretado tan completamente su naturaleza. El tribunal dictará ahora su veredicto, anunció la jueza Martínez, una experta legal humana elegida para supervisar los procedimientos. A su lado se sentaban representantes de cada especie principal, incluidos miembros reformados del antiguo liderazgo de la Confederación, que habían elegido la cooperación en lugar de la resistencia. Almirante Vexar ha sido declarado culpable de crímenes de guerra contra seres conscientes, específicamente el asesinato no provocado de 1.470 civiles humanos en la colonia de Nueva Ginebra. Bajo el nuevo Código de Justicia Galáctica, se le sentencia a cadena perpetua con posibilidad de rehabilitación a través de servicio comunitario. Vexar se puso de pie e hizo una profunda reverencia. Acepto el juicio de este tribunal. Solo pido que mi castigo sirva de lección para otros que puedan repetir mis errores. Esta respuesta habría sido impensable un año atrás. El antiguo Vexar habría despotricado contra la autoridad humana, exigido un trato especial para su especie superior y se habría negado a reconocer cualquier fechoría. El nuevo Vexar entendía que toda su visión del mundo se había construido sobre mentiras y arrogancia. El cambio no era solo en él. En toda la galaxia, las especies alienígenas lidiaban con el colapso total de su comprensión del universo. Durante siglos, habían organizado la sociedad en torno a la creencia de que algunas especies eran naturalmente superiores a otras. Los zafirianos habían gobernado mediante el poderío militar, los etéreos mediante el avance tecnológico y la mente colmena mediante la inteligencia colectiva. La humanidad había hecho añicos esas oposiciones por completo. Habían demostrado que los rasgos de las especies individuales importaban menos que la adaptabilidad, la cooperación y la voluntad de aprender. Y lo que es más importante, habían demostrado que la verdadera fuerza no provenía de dominar a otros, sino de comprenderlos. El doctor Marcus Webb subió al podio en el salón principal de la Asamblea, dirigiéndose a representantes de 47 especies diferentes. Su presentación se transmitía por toda la galaxia, vista por miles de millones de seres que todavía intentaban comprender cómo su mundo había cambiado tan completamente. El Consorcio de Investigación Galáctica representa un nuevo enfoque para el avance científico, explicó Webb, sus palabras siendo traducidas a docenas de idiomas en tiempo real. En lugar de competir por el dominio tecnológico, cooperaremos para expandir el conocimiento en beneficio de todas las especies. Detrás de él, pantallas holográficas mostraban los primeros logros del consorcio. La bioingeniería zafiriana combinada con la mecánica cuántica etérea para crear dispositivos médicos que podían curar lesiones consideradas permanentes. El procesamiento colectivo de la mente colmena fusionado con la innovación humana para resolver problemas matemáticos que habían desconcertado a los científicos durante siglos. Nuestra investigación armamentística se ha reconvertido por completo a propósitos pacíficos, continuó Webb. La tecnología de manipulación gravitacional utilizada en nuestros disruptores cuánticos se está utilizando ahora para terraformar mundos muertos. Los codificadores armónicos que inutilizaron las redes etéreas ahora nos ayudan a comprender las frecuencias fundamentales de la materia misma. Un representante etéreo, canto de cristal del amanecer, tintineó una pregunta. Dr. Webb, su especie demostró capacidades tecnológicas que superaban nuestra comprensión.
¿Cómo lograron tal avance mientras parecían primitivos? Webb sonrió, una expresión que una vez había aterrorizado a los observadores alienígenas, pero que ahora parecía genuinamente cálida. La respuesta es simple. Nunca dejamos de aprender. Sus especies desarrollaron una experiencia increíble en áreas particulares, pero también se encerraron en esos enfoques. No podían imaginar alternativas porque se habían vuelto demasiado especializados. Los humanos permanecimos como generalistas. Cuando encontramos sus tecnologías, no solo las copiamos, las estudiamos, entendimos sus principios y luego combinamos esos principios con nuestro propio conocimiento para crear algo completamente nuevo. El orador primario, ahora representando la mente colmena reformada, habló con su voz colectiva. Pero, ¿cómo mantuvieron tal engaño durante tanto tiempo? Nuestras redes de inteligencia no detectaron señales de sus verdaderas capacidades. ¿Por qué entendimos su psicología mejor de lo que ustedes entendían la nuestra?, respondió Webb. Sabíamos que creían en su propia superioridad tan completamente que solo verían lo que confirmaba esas creencias. Les mostramos exactamente lo que esperaban ver. Humanos primitivos, agradecidos por su atención. La verdad era aún más compleja de lo que sugería la explicación de Webb. La mayor ventaja de la humanidad no había sido su tecnología ni su estrategia militar. Había sido su comprensión de la psicología, tanto humana como alienígena. Habían pasado décadas estudiando no solo la tecnología alienígena, sino también los patrones de pensamiento alienígenas, las suposiciones culturales y las estructuras sociales. Las tres especies de la Confederación habían caído en la misma trampa. Se habían convencido tanto de su propia superioridad que no podían imaginar estar equivocados. Esta ceguera mental los había convertido en objetivos perfectos para la manipulación. Habían visto exactamente lo que la humanidad quería que vieran, y nunca habían cuestionado sus suposiciones. La presidenta Martínez subió al podio cuando Webb terminó su presentación. Miró a los representantes reunidos con una mezcla de satisfacción y preocupación. Construir un nuevo orden galáctico estaba resultando casi tan desafiante como destruir el antiguo. El Consejo Universal representa nuestro compromiso con la igualdad entre todas las especies conscientes, anunció. A diferencia de la antigua Confederación, la membresía se basará en la contribución en lugar de poder militar o el avance tecnológico. Cada especie, independientemente de su tamaño o nivel de desarrollo, tendrá voz en los asuntos galácticos. Las decisiones se tomarán por consenso siempre que sea posible, con procedimientos de votación que eviten que una sola especie domine a las demás. Este fue quizás el cambio más radical que la humanidad había introducido. La antigua Confederación había sido una jerarquía con las tres especies principales en la cima y todos los demás sirviendo como súbditos. El nuevo Consejo Universal fue diseñado como una cooperativa donde cada especie tenía los mismos derechos y responsabilidades. Los antiguos líderes de la Confederación luchaban con este concepto. Habían sido criados para creer que algunos seres eran naturalmente superiores a otros. La idea de que una especie primitiva pudiera tener ideas dignas de consideración era casi imposible de aceptar para ellos. Pero estaban aprendiendo. Tenían que aprender, porque la alternativa era la irrelevancia en una galaxia que había superado su pensamiento anticuado. El almirante Thompson, ahora sirviendo como jefe de seguridad galáctica, abordó los aspectos militares del nuevo orden. La flota humana servirá como una fuerza de mantenimiento de la paz durante el periodo de transición. Nuestro papel no es gobernar, sino prevenir conflictos entre especies. Mientras el nuevo sistema se establece, toda la investigación armamentística se está llevando a cabo conjuntamente por el Consorcio de Investigación Galáctica. La tecnología militar se compartirá por igual entre todas las especies para garantizar que ningún grupo pueda amenazar a los demás. Este fue otro cambio revolucionario. Bajo el antiguo sistema, la tecnología militar había sido celosamente guardada, con cada especie tratando de mantener ventaja sobre sus rivales. El nuevo sistema hacía imposible tal secreto, ya que toda la investigación se realizaba en colaboración. Algunos representantes alienígenas se preocupaban por el continuo dominio militar de la humanidad. Sus flotas habían sido destrozadas en la guerra, mientras que las naves humanas seguían siendo las más avanzadas de la galaxia. ¿Qué impedía a los humanos usar esa ventaja para convertirse en nuevos opresores? La respuesta provino de las acciones de la humanidad en lugar de sus palabras. Durante el último año, habían compartido sistemáticamente su tecnología con antiguos enemigos. Las naves afirianas se estaban reconstruyendo con sistemas diseñados por humanos. Las redes etéreas se estaban restaurando con matrices cristalinas mejoradas.
Los drones de la mente colmena se estaban actualizando con capacidades de procesamiento mejoradas. Y lo que es más importante, los humanos estaban enseñando a otras especies cómo entender y mejorar la tecnología en lugar de simplemente proporcionar productos terminados. El objetivo no era crear dependencia, sino asegurar que cada especie pudiera contribuir al avance galáctico. La doctora Sarah Chen, la ex embajadora que había entregado el ultimátum de la humanidad, ahora servía como directora de Relaciones Interespecies. Su trabajo era ayudar a las especies alienígenas a adaptarse a la nueva realidad mientras mantenían sus identidades culturales. El cambio es difícil, le dijo a un grupo de refugiados afirianos que luchaban por encontrar su lugar en el nuevo orden. Toda su sociedad se construyó en torno a la conquista militar y la superioridad racial. Ahora necesitan encontrar nuevas fuentes de significado y propósito. Pero esto también es una oportunidad. Por primera vez en su historia, pueden centrarse en la creación en lugar de la destrucción. Pueden desarrollar sus increíbles habilidades de bioingeniería para la curación en lugar de la guerra. Pueden explorar la galaxia como socios en lugar de conquistadores. Algunos afirianos abrazaron esta nueva filosofía con entusiasmo. Se lanzaron a la investigación pacífica, trabajando con científicos humanos para desarrollar tecnologías médicas que pudieran salvar vidas en lugar de quitarlas. Otros lucharon con la transición, encontrando difícil abandonar siglos de condicionamiento cultural. Los etéreos enfrentaron desafíos similares. Su civilización basada en cristales se había construido en torno a la búsqueda de la armonía matemática perfecta. Se habían visto a sí mismos como la élite intelectual de la galaxia, superiores al pensamiento caótico de las especies biológicas. Aprender a trabajar como iguales con otras especies les exigió abandonar su sentido de supremacía matemática. La mente colmena quizás enfrentó el mayor desafío de todos. Toda su identidad se basaba en la conciencia colectiva y el pensamiento unificado. El nuevo orden galáctico enfatizaba la contribución individual y las perspectivas diversas. Tuvieron que aprender a valorar el desacuerdo y el pensamiento independiente, conceptos que iban en contra de su naturaleza fundamental. Pero las tres especies se estaban adaptando, en gran parte porque no tenían otra opción. El viejo orden se había ido para siempre, destruido en 72 horas de precisión quirúrgica. El nuevo orden era la única realidad que les quedaba. A medida que continuaba la sesión del Consejo Universal, los representantes compartían informes de toda la galaxia. Los antiguos mundos de la Confederación se estaban transformando en centros de investigación cooperativa. Los sistemas muertos se estaban terraformando utilizando tecnología militar reconvertida. Especies que nunca antes habían interactuado trabajaban juntas en proyectos que beneficiaban a todos. El símbolo más poderoso del cambio fue el monumento que se había erigido en Nueva Ginebra. El lugar donde 1.247 humanos habían muerto en el bombardeo del almirante Vexar ahora estaba marcado por un monumento de cristal que contaba la historia de su sacrificio. Pero el monumento no trataba solo de la pérdida humana. Honraba a todas las víctimas de la arrogancia y el prejuicio del antiguo sistema. El almirante Vexar visitaba el monumento regularmente como parte de su programa de rehabilitación. Se paraba ante la pared de cristal que enumeraba cada nombre, leyéndolos en voz alta y reflexionando sobre las consecuencias de sus acciones. La experiencia era parte de su educación en lo que los humanos llamaban empatía, un concepto que había estado en gran parte ausente de la cultura safiriana. Ahora lo entiendo, le dijo a la doctora Chen durante una de sus visitas. Nunca vimos a otras especies como verdaderamente vivas. Pensábamos que eran solo recursos para ser utilizados u obstáculos para ser eliminados. No podíamos imaginar que tuvieran esperanzas, sueños y familias que llorarían sus muertes. Chen asintió. Ese fue su error fundamental. Vieron la diversidad como una amenaza al orden en lugar de una fuente de fortaleza. Intentaron imponer la uniformidad en una galaxia que prospera en las diferencias. ¿Cómo mantienen la unidad entre tantas especies diferentes?, preguntó Vexar. ¿Cómo evitan el caos? No lo evitamos, respondió Chen. Lo abrazamos. El caos no es lo opuesto al orden. Es la materia prima de la que surgen nuevos tipos de orden. La clave es aprender a canalizar esa energía de manera constructiva en lugar de tratar de suprimirla. Esta fue quizás la mayor perspicacia de la humanidad. Se habían dado cuenta de que la verdadera estabilidad no provenía del control rígido, sino de la flexibilidad adaptativa. Un sistema que podía responder al cambio e incorporar nuevas ideas era, en última índole, más fuerte que uno que resistía toda variación.
La sesión del Consejo Universal concluyó con el momento anual de silencio por las víctimas de Nueva Ginebra. Mientras representantes de 47 especies permanecían en silencioso recuerdo, la importancia simbólica del momento era clara. No se trataba solo de honrar a los muertos. Se trataba de reconocer que el nuevo orden galáctico se había construido sobre los cimientos de su sacrificio. Cuando terminó el silencio, la presidenta Martínez pronunció las palabras que se habían convertido en el lema no oficial de la nueva galaxia. Nunca más ninguna especie será desestimada como inferior. Nunca más la fuerza prevalecerá sobre la razón. Nunca más la galaxia será gobernada por la arrogancia y el miedo. Hoy elegimos la cooperación sobre la conquista, la comprensión sobre la ignorancia y la esperanza sobre el odio. Hoy demostramos que diferentes especies pueden trabajar juntas como iguales. Hoy le mostramos al universo que el mayor logro de la humanidad no es nuestra tecnología ni nuestras armas. Nuestro mayor logro es nuestra creencia de que cada ser consciente merece respeto, dignidad y la oportunidad de contribuir a algo más grande que ellos mismos. La asamblea estalló en aplausos, vítores y diversas expresiones alienígenas de aprobación. Los seres de cristal tintinearon en armonía. Los representantes insectoides chasquearon sus mandíbulas rítmicamente. Las especies reptilianas cambiaron los colores de sus escamas en patrones de celebración. Mientras los representantes se dispersaban para regresar a sus mundos de origen, se llevaron consigo el conocimiento de que la galaxia había cambiado de verdad. La era del imperio y la explotación había terminado. La era de la cooperación y el respeto mutuo había comenzado. Y en el centro de todo estaba la especie que había convertido la humildad en el arma perfecta, la paciencia en una fuerza imparable y el deseo de justicia en el fundamento de una nueva civilización. La humanidad no había conquistado la galaxia, la había liberado. Y al hacerlo, habían demostrado que a veces la mayor victoria es ayudar a tus antiguos enemigos a convertirse en tus amigos. El nuevo orden distaba de ser perfecto. Todavía había conflictos, malentendidos y especies que luchaban por adaptarse. Pero por primera vez en la historia galáctica, esos problemas se abordaban a través de la cooperación en lugar de la conquista, a través de la comprensión en lugar de la opresión. Los humanos habían cumplido su promesa. Le habían mostrado a la galaxia lo que la humanidad realmente significaba. No se trataba de la superioridad humana. Se trataba de potencial que existía cuando los seres inteligentes elegían trabajar juntos en lugar de luchar entre sí.